Lo voy a reiterar por cuarta vez. Sí, el ferrocarril vive en España el mejor momento de su historia. Pues no son tan antiguas estas declaraciones y, de hecho, si tenemos problemas en las vías, si tenemos problemas de mantenimiento, eso se va generando a lo largo del tiempo. Es decir, que este señor o tenía un desconocimiento absoluto de lo que estaba pasando con los trenes, cosa que, teniendo en cuenta cómo es él, es posible, o lo conocía y lo estaba ocultando, cosa que también es posible con este gobierno. Básicamente porque luego les vamos a explicar alguna cosita sobre la empresa a la que se le adjudicó la elaboración precisamente de todos los trabajos de renovación de la vía en el tramo de Adamuz. Y resulta que es una de las empresas que aparece en las investigaciones de la trama Koldo, del caso Koldo. ¿Tampoco sabía eso? Pues eso ya sí que se le irá a creer Óscar Puente y alguno más de ahí dentro, porque el resto evidentemente no. Pero quiero que escuchen una grabación de uno de los maquinistas. Sucede el famoso accidente, empieza a darse cuenta el maquinista de que a partir del vagón número 6 tiene el tren descarrilado, tiene un vagón ardiendo, un coche, como le llaman ellos, y decide llamar al centro de control. Bien, para entender esta llamada, pónganse en mente una cifra. Según Óscar Puente, hemos invertido más de 3.000 millones de euros en el sistema de control de las vías españolas para garantizar que nunca haya ni un solo accidente. Por cierto, los accidentes los tenemos disparados, y los tenemos disparados los accidentes y los descarrilamientos en esta etapa, no en las previas. Vale, ahora escuchen la conversación. Hola, Tosca 689, mira, comunicarles que es un descarrilamiento, estoy invadiendo la vía contigua, repito. Descarrilamiento, estoy invadiendo la vía contigua. Vale, venga, recibido. Pues gracias por avisar. El tráfico de las vías urgentemente, por favor. Sí, no hay ningún tren llegando. Y tengo incendio también. Necesito abandonar la cabina porque tengo que verificar, ¿vale? Que tengo un coche enseñando. Si ustedes entienden algo, no digo la conversación en sí, digo el trasfondo de todo esto. Venga, que sí. O sea, y le falta decir, venga, ala, compóntelas como puedas, que ya veremos. Después de esto le va pidiendo, pero se lo tiene que ir pidiendo el maquinista. Le dice, a ver, que voy a bajar, que tengo que supervisarlo, que te repito que está ardiendo, que voy a necesitar servicios de emergencia. Y desde el centro de control no dejan de decir, sí, vale, venga, que sí. De hecho, ya tenemos constancia de que la primera noticia que tienen en el centro de control, en Adif, en lo que sea, no es por... si ustedes recuerdan esas películas de atentados en Nueva York, en el metro, en trenes, y siempre salían los mismos planos, salía una pantalla gigante y se iba viendo con lucecitas cómo avanzaba un tren, cómo avanzaba otro. Pues eso eran los años 70. Pues yo no sé exactamente dónde estamos en España en estos momentos, porque el primer testimonio de que ha ocurrido algo lo tienen porque un maquinista del otro tren se baja, empieza a caminar y alerta de lo que está viendo. Esta es la situación en estos momentos en España con las superinversiones que dice Óscar Puente que no han bajado, que ahora se lo explicamos. Claro que han bajado relativamente con respecto a los tramos de vía y a la utilización de la vía. Claro, si lo medimos de forma estanca, parece que no ha cambiado, claro, porque lo estamos comparando con épocas en las que había menos vía, menos utilización, con otros precios, sin contar la inflación. Bueno, Raúl Vilas, ¿cómo estás? Hola, Carlos, ¿qué tal? Y Luis María Pardo, bienvenido. Hola, Carlos. Justitia Europa, y estrenáis acusación popular porque también os habéis personado en esta causa. Un deber moral personarse en esta causa para que se investigue lo que haya podido suceder. Las palabras de Puente son desoladoras. Es decir, el responsable en el ámbito ferroviario en España diciendo que España vive el mejor momento de su historia y tenemos conversaciones que estamos escuchando en las cuales no se tiene ni el número de teléfono de los maquinistas. El maquinista comunicando el accidente no, la inversa, que sería y la normal. Tragedia. Otro de un tren posterior del Hablo, bajándose, llevándose a personas, caminando 2 kilómetros para ver lo que había sucedido. ¿Qué tipo de centro de control tiene Adif? Me pregunto yo. O seguramente todo el mundo se lo está interrogando. ¿Cómo es esto posible, Carlos? ¿Cómo es posible que suceda esto? Desde luego tiene un centro de control muy caro. Por los datos que ha dado Óscar Puente es muy caro. Ahora, de eficacia tiene poca. Raúl, la investigación ha ido avanzando. La Guardia Civil, desde mi punto de vista, además está haciéndolo con una capacidad, con una eficacia y con una velocidad digna de mostrarlo como ejemplo en el futuro. Y de momento lo que está apuntando evidentemente es a la vía. Ya habla de una fisura en la vía. De hecho, no solamente todos los vagones y lo que antes llamábamos locomotora, ahora no sé cómo se llama, el coche principal, no sé cómo le llaman ahora, que habría pasado, todos tienen la marca de una hendidura, de una fisura en el rail, es decir, que el rail, la vía, estaba mal. Y lo tienen todos los vagones previos al descarrilamiento. Pero es que además 2 trenes que habían pasado previamente también tienen las marcas, con lo cual hay poca duda de que la vía no estaba como tenía que estar. Bien, Óscar Puente sigue diciendo que no,
que no es el mantenimiento, que no son las vías, que a ver si del tren Irio se descolgó algo, y la Guardia Civil no está diciendo eso. Porque a Óscar Puente lo que le preocupa es que si el mantenimiento de la vía es su responsabilidad. Entonces, si la causa del accidente es el mal estado de la vía, pues a él le perjudica políticamente, que es lo único que le preocupa. Y parece que es así. Todas las investigaciones van en esa dirección, de que de las muescas que quedaron en los trenes, pero es que además no hay ninguna otra explicación alternativa para que descarrile un tren, porque para que descarrile un tren, si no hay un fallo en la vía, tiene que pasar algo muy notorio, que yo creo que a estas alturas ya lo sabríamos. El centro del control no controla nada, porque es surrealista. Cuando se produce esa llamada, yo no tengo claro si ya había descarrilado el Albia, porque fue cuestión de segundos entre que descarriló el primero y el segundo, y la llamada se tuvo que, o fue en ese momento que estaba llamando, o prácticamente segundos después. Creo que se estima que fueron 20 segundos, y en ese momento dice, no tengo ningún tren, pero si estaba pasando por allí el Albia. Y ya lo último, que te preguntabas tú retóricamente, evidentemente ya sé que tú ya lo sabes, si era desconocimiento de Puente por sus palabras en el Senado. No, cuando él dice que España vive el mejor momento ferroviario de su historia, está respondiendo a senadores del PP, y no sé si algún otro partido, que están denunciando lo que está sucediendo, que hay alertas en muchos tramos. O sea, que él lo sabía, lo que pasa que responde con esa chulería que le caracteriza, y ahora pretende que le tratemos como a un ministro normal y que nos fiemos de lo que dice. Pues no, el señor Puente es que no debería estar ni un día más en el ministerio. Pero es que, claro, la cuestión aquí es que el presidente del gobierno tampoco debería estar en el gobierno, totalmente. Y este gobierno ha perdido en el ejercicio la legitimidad, y cuando viene una tragedia de este tipo no puedes pedir a la sociedad y a la opinión pública que confíe en un gobierno, porque por méritos propios es imposible confiar en ese gobierno. Vamos a escuchar a Puente, porque a Puente se le escaparon algunas cosas en las primeras conversaciones, porque mientras negaba y decía, no es la vía. ¿Por qué decía que no era la vía? ¿Porque no era la vía? No, decía que no era la vía porque la vía es responsabilidad de Adif, y Adif es el Ministerio de Transportes, por tanto es el gobierno y por tanto eran ellos. Entonces su gran objetivo era decir que no es la vía, que no es la vía. El tren había arrastrado algo, que de hecho hubo algunas explicaciones un tanto extrañas, porque decía, no, el tren habría arrastrado algo, ese algo habría hecho palanca, la palanca habría hecho romper la vía, y dices, a ver, yo no tengo ni idea, pero suena rocambolesco de narices, o sea, las vías no están preparadas para eso. Bueno, en principio tenía todo el sentido que tuviera, con mucha más alta gama de probabilidades, otra explicación. Una explicación tan sencilla como que si no mantienes las vías se estropean. Y si le metes mucho más tonelaje de los trenes que pasan por las vías, muchos más trenes que pasan, y tú proporcionalmente le bajas el dinero invertido, en concreto, y según los datos que tenemos con respecto a hace 10 años, un 42,5%, pues la vía se desgasta más. Miren que es sencillo. Y si resulta que hay una soldadura un poco débil, un poco mal hecha, pues la soldadura salta por los aires. Ya está. Eso parecía lo razonable. Óscar Puente se empeñaba en que no, pero es que previamente él mismo había dicho esto. No, hay un hecho cierto, que es que hay carril roto en muchos puntos. Hay un primer punto de ruptura en el que se cree que se ha producido el descarrilamiento, pero la madre del cordero es saber si esa es la causa o es la consecuencia. Es decir, si el carril rompe y después se produce el descarrilamiento, lo cual es complejo de entender, porque han pasado 3 trenes. No parece que el carril estuviera roto en ese momento, ¿no? De romperse se rompería al pasar el 6º coche, lo cual es bastante complicado de entender, ¿no? Atención, porque él mismo dice que hay puntos previos en los cuales se observan fisuras en la vía. Dice, no, pero entonces, según su gran explicación, es que el tren iba pasando por todo y lo iba reventando todo, pero no saltaba. Explicación que, por cierto, se ha ido literalmente al garete, porque ahora ya se han identificado 2 trenes previos que pasaron al tren que él decía, y tienen las mismas muescas en las ruedas precisamente por la fisura de la vía. Por tanto, el tren Irio no podía ser, porque hay 2 por delante que tienen las marcas exactamente de lo mismo. Por lo tanto, el tren Irio no era la vía. Esta es la historia, Raúl. Sí, es que cuando Óscar Puente dice en la misma comparecencia, que estuvo casi 2 horas y casi 3 horas, que es un truco en estos casos de vamos a alargar, vamos a hablar mucho para no decir nada. Pero en esa comparecencia Óscar Puente dijo, por un lado,
vino a decir que era inmoral y que no se podía hablar de causas por el respeto a las víctimas. Y al mismo tiempo estaba descartando que la causa sea el estado de la vía. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Se puede hablar de causas o solo puedes hablar tú de causas para descartar las que a ti te afectan políticamente? Y con lo cual insisto señalas a la que otra. es lo único que le preocupa. Y cuando tenemos al ministro de Fomento, después de una tragedia así, preocupado exclusivamente de salvar su pellejo político, pues claro, la investigación real de lo que ha pasado, pues a él le interesa menos. Luis María, vamos a ver otro fragmento de Óscar Puente, porque él dice, ya sabrá a estas alturas todo el mundo, que hay huelga de maquinistas. La huelga de maquinistas viene básicamente porque estaban lanzando advertencias desde al menos agosto del año pasado, diciendo que los trenes tenían unas vibraciones brutales. Que son fachas los maquinistas. También ¿no? todos. Dirán, ¿no? Los jueces son fachas con toga, los periodistas somos pseudo-medios las fachas. ruedas Aquí son todos fachas también. Sí, sí, quitando a Pedro Sánchez y los suyos, todos son fachas en España. Es una cosa, vamos, ni en la Alemania nazi. Bien, según Óscar Puente, lo están diciendo, agárrense por el estado de ánimo. Que dices, Dios bendito, córtate. O sea, que hay 2 maquinistas muertos. O sea, dentro de las 43 personas en uno de los accidentes, más una persona en otro de los accidentes en Cataluña, 44 personas muertas, hay 2 maquinistas. ¿Cómo que por el estado de ánimo? Están saltando porque están hasta las narices de llevar unas locomotoras o de llevar unas máquinas que van pegando botes porque la vía no amortigua lo que tiene que amortiguar. El sindicato mayoritario de los maquinistas acaba de anunciar la convocatoria de una huelga general en todo el sector, no por las adversidades climatológicas, sino por cómo están las vías ahora mismo en toda la red ferroviaria española. ¿Está al tanto de esta noticia? Sí, la conozco desde hace un par de horas. Bueno, vamos a sentarnos a dialogar, vamos a intentar que eso no se produzca. No digo que haya sido por las circunstancias climatológicas la convocatoria de la huelga, evidentemente. Lo que sí digo es que tiene que ver con las circunstancias anímicas que en este momento atraviesa el colectivo de maquinistas tras el fallecimiento de 2 compañeros en esta misma semana, ¿no? Pero bueno, vamos a ver si somos capaces de reconducir la situación y evitar esa convocatoria. Declaraciones que hacía en Telecinco, en el programa de Ana Terradillos, por el estado de ánimo. Hombre, sí, el estado de ánimo se suele alterar cuando tienes 2 muertos, sí. Dios bendito, qué declaraciones. Los maquinistas lo que están diciendo es que todas las alertas que habían estado trasladando el sindicato de maquinistas, el sindicato ferroviario, estaban advirtiendo de la situación de la vía, nadie les hacía ni maldito caso y de pronto empiezan a saltar trenes. Esto es lo que estaban diciendo. Bueno, vamos a hacer un resumen de lo que ha pasado. Agárrense porque no ha sido 1, sino realmente 4. ¿Vale? Posiblemente, o yo qué sé, durante el tiempo en el que estamos grabando, váyanse ustedes a saber. Lo mismo resulta que hay otro tren por ahí accidentándose. Pero de momento tenemos 4, algunos sin heridos, otros con más heridos y otros con muertos. Vamos a empezar por el de Adamuz, que ha sido el que más cifra letal ha alcanzado, el que más muertes ha acumulado. Accidente en Adamuz, en Córdoba, 18 de enero de 2026. Bueno, descarrila un tren irio, al descarrilar vuelca a partir del vagón número 6 y resulta que colisiona con uno de Albia que estaba pasando. Resultado, pues lo que están viendo, 43 fallecidos confirmados, hay denuncias de desaparición de 45, 43 corresponderían con los 43 muertos, es decir, habría 2 que estaría por certificar. Todavía no han terminado todas las labores de levantamiento de los vagones y demás, con lo cual es posible, pues eso, que algunos de los cuerpos puedan estar ahí o que, yo que sé, a lo mejor te aparezca por otro lado, pero cada día evidentemente que pasa es más difícil que la cifra de desaparecidos no coincida con la de fallecidos. Bien, accidente en Gélida, en Barcelona, agárrense, el siguiente, 20 de enero al 26, 2 días después. Según está Óscar Puente intentando justificar lo injustificable, otro tren choca. ¿Y este contra qué choca? Choca contra un muro de contención que cae de la AP7. ¿Qué es la AP7? Una autopista gestionada por el Ministerio de Transportes. Cae el muro de contención, cae en medio de la vía y el tren choca directamente contra el muro de contención. Era de los trenes de Rodalies, del Cercanías catalán. Que, por cierto, Cercanías catalán, que está en medio de una transferencia a Cataluña, que la están haciendo por medio de una sociedad mixta, donde está metido Adif, donde está metido la propia Generalidad Catalana, un churro de estos que nos inventamos para que nada funcione. Bueno, pues en medio de todo eso, un muro de contención cae y el tren choca. Y ahí muere efectivamente el maquinista y 37 heridos en ese momento. Pero tenemos más, porque es que ha sido, de verdad, una semana espantosa de accidentes. Accidente entre Blanes y Massanet, en Gerona. 20 de enero, el mismo día, hay otro descarrilamiento de otro tren del famoso Cercanías, del Rodalies catalán. 10 personas rescatadas por los bomberos, supuestamente 0 heridos. Pero el susto se lo llevaban en el cuerpo y la demostración de que esto es una chapuza, pues imagínense. Argumentación supuestamente técnica, las lluvias, el temporal.
y dices, que no tenemos los trenes y la infraestructura, no la tenemos preparada para las lluvias y temporales. Pues muy bien, venga, sigamos. El último del que hemos tenido conocimiento, bien, en Cartagena, en Alumbres, 22 de enero, 2 días después, sigue la serie. Bueno, un tren de vía estrecha, un FEVE, choca contra una grúa. ¿Qué pintaba una grúa en mitad de una vía? No sé, pues nos lo tendrá que explicar Óscar Puente, porque las fotografías son dantescas. Una grúa plantificada ahí en medio de una vía y choca el tren, claro, obviamente. Agárrense porque la gran explicación que ha retomado Twitter, que estaba muy callado, Óscar Puente, ha sido decir que no ha chocado un tren contra una grúa, ha sido la grúa la que le ha dado al tren. Dice, vale, muy bien, usted se presenta al próximo concurso de chistosos, en mitad de tragedias, y seguro que lo barre, pero vamos, por paliza. Bueno, esta es la historia. Se ha hablado de 1, 3 heridos leves. En el momento en el que estamos grabando esto no les podemos dar datos exactos, les damos lo que ha salido en la información, lo mismo luego se certifica, lo mismo luego cambian por completo la cifra, o bendito sea Dios que no haya heridos. Pero la cuestión es que llevamos 4 accidentes con una factura muy grave y con una dimensión absolutamente inasumible. Y lo estamos viendo en España, repito, en menos de 7 días hemos tenido 4 accidentes con un saldo total de 43 por un lado, muertos, fallecidos, otro por otro lado. 44 personas muertas. Y mientras, Óscar Puente agarrado al sillón y que no quiere dimitir, y aquí no dan ninguna explicación absolutamente de nada. Creo que nos está escuchando ya Carlos Sánchez de Roda. Carlos, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, muy bien, estupendamente. Carlos, Encantado de entrar en el programa. Bienvenido, un placer tenerte en el programa. El otro día te tuvimos en la radio y la verdad que diste unas explicaciones maravillosas, y además tengo que decir que la primera persona que estaba apuntando directamente dice que la vía, que tiene pinta de que es la vía, no por intuición, no por nada, sino por conocimiento y por experiencia, que además podría ser una cuestión de soldadura, podría ser una cuestión de fisura, que podría estar relacionada con las agujas. Bueno, pues parece, Carlos, que el paso del tiempo te va dando la razón. Y yo, desde el principio de las primeras fotos que vi, el mismo día 18, yo vi un tren que estaba medio descarrilado, o sea, la mitad del tren estaba descarrilada, la otra mitad no. Y entonces digo, esto es un caso típico de lo que se llama en Renfe un doble cambio. Además había un cambio de agujas por lo que te había pasado el tren anteriormente. Y entonces es el caso típico de que un tren está pasando por un cambio de agujas, las agujas se mueven por la razón que sea, y el medio tren sigue por un lado y el medio tren trasero se va por el otro lado, hacia la otra vía. Esto es lo que pasó muy probablemente, vamos, yo estoy prácticamente seguro que fue así, y entonces lo que ocurrió que en los coches los primeros 5 coches siguieron andando por su camino, y los otros, como cogieron la vía desviada que enlaza con la otra vía, con la vía por donde iba el Albia, por cierto, pues, pero como estaban enganchados con el 5, no podían irse por esa vía. Iniciaron el paso por ahí y al final la tensión de la tracción del enganche de las dos partes del tren, pues hicieron que descarrilase la parte de atrás. La parte de atrás descarriló y continuó descarrilada, pues creo que fueron 600, 700 metros los que siguió luego hasta llegar al final donde quedó depositada. Sí, y en medio del camino se encontró con el otro tren que venía. O sea, estaba todavía este tren, el Lirio, estaba todavía circulando, ya descarrilado, pero no parado todavía, sino todavía en marcha, cuando se cruzó con el Albia, con las trágicas consecuencias que Carlos, ahora estamos viendo ya que la Guardia Civil está certificando que había una fisura en la vía, es decir, que las vías no están en perfecto estado, una fisura no pequeñita, equivalente al tamaño de una moneda de 50 céntimos, que tendría la marca todos los vagones previos al vagón 6 o todos los coches previos al coche 6, por lo tanto pasaron por encima de ese deterioro de la vía, que además es verdad que coincide más o menos con la zona de las agujas, y que además 2 trenes previos habrían pasado y también tienen en las ruedas las marcas de la fisura. Te hago la pregunta muy directa, Carlos. ¿En España estamos manteniendo las vías como se tienen que mantener? ¿Estamos invirtiendo lo que tenemos que invertir en el mantenimiento de la vía? No, es evidente que no. O sea, el cambio de agujas, que donde probablemente estaba el objeto, lo que fuese, que produjo esos huecos, esas señales en las ruedas de los trenes, de los coches primeros del tren Irio y de los anteriores trenes que habían pasado, muy probablemente estaban en el juego de agujas donde estaba situado eso. Y entonces es que los equipos, los aparatos de vía, como los cambios de agujas, hay que revisarlos pues con muchísimo interés, sobre todo cuando están pasando por encima trenes a 200 o 300 kilómetros por hora, y que esas agujas además no se manejan in situ, como antiguamente había siempre en la estación, había personal que podía revisar y mirar los cambios. Ahora no. O
Esa estación, que no es tal estación porque ahí no hay personal, no hay viajeros, es una estación técnica para desvío de trenes cuando sea necesario de una vía a otra, pues esos cambios, lo mismo con las señales de entrada y salida, se mandan desde el puesto de mando central de Atocha. Y claro, están a cientos de kilómetros de distancia, lo cual obliga a una intervención en un punto crítico de la circulación. O sea, las vías nuevamente en una vía, en un tramo recto, como es ese, o en todo, en una vía continua, donde no hay aparatos de vía, no hay agujas, hay poco peligro de descarrilamientos. Los peligros de descarrilamientos están en estos puntos singulares, como son las agujas. Entonces hay que revisarlas continuamente, por supuesto, eso es así. Don Carlos, Y ahí evidentemente no se había hecho, eso está claro, claro. Ya. Don Carlos, un abrazo muy fuerte y muchísimas gracias. De nada, es un placer. Nada, un placer para nosotros. Bueno, nos vamos a ir a la otra parte, porque hasta aquí la explicación, ni normal ni historias, pero la explicación con respecto a un deterioro de la vía, a que te encuentras una fisura, pasa un tren, aquello acaba rompiendo y salta por los aires el resto de vagones. Bien, pero ahora entramos en la explicación típica PSOE, porque ¿qué había ocurrido en la construcción o en las obras? Bueno, pues yo no quiero culpar de nada sin tener una prueba, pero sí, desde luego, darles a ustedes todos los hechos. ¿Quién había sido la adjudicataria o qué UTE, Unión Temporal de Empresas, había sido la adjudicataria de las obras justo de ese tramo que habían terminado justo unos meses antes, en mayo de 2025? Pues una Unión Temporal de Empresas donde aparece ADVI, una empresa que, casualidades de la vida, está dentro del listado de las que se están analizando las obras por conexiones con la trama Coldo.